Bien chicos, seguimos entonces con esta semana lo que es la solución de la lectura que les dejé la clase pasada, ¿no? Eh, Vamos a ir analizando y quiero que ustedes tomen en cuenta muy bien de qué manera, ¿no? Cómo llego yo al análisis y a la respuesta, ¿sí? Ok, acá tenemos el texto entonces de Jean Brun, Historia de la Filosofía, ¿no? Dice, el renunciamiento, o sea, renunciar, hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Es decir, ¿no? Entonces lo que te dice es que un sabio es dueño de sí mismo, nadie es dueño de él, ¿no? Y aprendió a renunciar a sí mismo, ¿no? Eh, Sabe vivir en una sociedad y sabe vivir consigo mismo, no tiene conflictos. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Aquí que, a ver, la palabra asuntos públicos se refiere a la política, ¿ya? En otras palabras, la palabra política hoy en día se refiere a asuntos públicos, ¿sí? Para Antístenes, un famoso filósofo de la época griega, el matrimonio, dice, es necesario, pero solo para la propagación de la especie. No constituye, por lo tanto, para él un acto de importancia considerable. ¿Está claro? En cuanto a la política, a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas de los hombres, sino según la virtud. ¿Sí? La virtud está considerada por Antístenes como un valor supremo, ¿no? Un valor del bien, un valor que no genera mal, sino solo construye bien. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en la política y contestó, muy sabio, como cuando uno se aproxima al fuego, dice, demasiado lejos vas a tener mucho frío, o sea, no te alejes mucho de la política, pero tampoco te acerques demasiado, porque te puedes quemar. Entonces rogó un día a los atenienses que decretaran, o sea, que nombraran a los caballos, ¿no? Asnos. Y algo que la gente dijo, ¿qué cosa? Se ha vuelto loco. Y él les dijo, pero si también denominan generales a individuos elegidos completamente ineptos. Muy bien. Hasta aquí entonces la lectura y vayamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, Antístenes sostenía que el matrimonio no era social. No entiendo qué irá ahí. Por lo tanto, la palabra social no creo que sea la respuesta. El matrimonio no era consistente. No habla del matrimonio en ningún momento, ¿no? Que el matrimonio no era imprescindible para la vida de uno. Ah, por ahí puede ser, ¿no? Que el matrimonio no era cohesionante, es decir, que no ayuda a unir. No se refirió a eso nunca. Que el matrimonio no era tradicional. Creo que ya podemos intuir, ¿no?, que entre las 5 respuestas, Antístenes sostiene que el matrimonio no era imprescindible. Es decir, había gente que podía no casarse, ¿no? Y que el matrimonio tenía un objetivo claro para él y que, bueno, nada más, ¿no? No decía que, que no debía existir, nada por el estilo, ¿no? Simplemente que no es imprescindible para la vida de uno. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 2. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente, según la lectura, muchachos, siempre por favor, según la lectura, ¿no? Dominar la sabiduría supone fundamentalmente combatir las leyes escritas. En ningún momento habla de eso en la lectura. Fusionar la virtud con la política. Fusionar, o sea, juntar, unir a la virtud. No. Él habla de la sabiduría como virtud, ¿no?
y la política de asuntos públicos como otras cosas. Poseer un cúmulo de conocimientos, puede ser. Moderar la conducta en función a las leyes. El dominio de la sabiduría, ¿qué supone? ¿Moderar tu conducta a la confusión en las leyes? No, más bien dice que no, que él no se aferra a las leyes humanas. Orientarse sobre la base de principios morales. Ajá, la virtud como principio moral. Esta sería la respuesta, ¿no? Muy bien, pasemos a la tercera. A ver, dice, en el fragmento de esta pequeña lectura que hemos tenido, se recomienda, dice que el sabio... ¿Qué cosa recomienda que el sabio debe tener? Debe abstenerse de la procreación. Habla del matrimonio, no de abstenerse, de abstinencia sexual. No, ni modo. B. Recomienda que el sabio está imposibilitado de casarse. Creo que demasiado absurdo, ¿no? C. En el fragmento se recomienda que el sabio debe ser cauto frente a la virtud. Puede ser, vamos a ver, dejémoslo ahí, la C probablemente. D. En el fragmento se recomienda que el sabio debe mostrar predilección por el amor. No en ningún momento habla de eso, ¿no? Y en el fragmento se recomienda que el sabio no debe desatenderse de la política. A ver, puede ser también, puede ser. Entonces sería la C o la E, cualquiera de los dos. A ver, analizando. Cauto, debe ser cuidadoso. Debe ser cuidadoso frente a la virtud. Ahí ya me quitó ya la gana de marcar la C, ¿no? Al contrario, no debe ser cauto frente a la virtud, ¿no es cierto? El Antístenes, ¿qué te está diciendo? Que debe ser más bien una persona muy entregada, ¿no? A la virtud, que no debe ser cuidadoso, no debes cuidarte de la virtud, al contrario, ¿no? Debes mostrarte todo frente a la virtud, ¿no? Acariciar la virtud, debes agarrar la virtud, no debes ser cauto. La E, no debe desatenderse de la política. ¿Qué habíamos dicho que era la política? Los asuntos públicos. Ajá. Y justo él dice, ¿no? Cuando le preguntan si debe preocuparse o no por los asuntos públicos, ¿qué dice él? ¿Que no debe hacer caso? No. Ah, dice que debe hacer caso. No, tampoco. Dice, ni muy lejos ni muy cerca. Es decir, no debe atenderse ni desatenderse. Siempre estar ahí. Más bien aquí debe ser cauto, más bien, ¿no? Entonces, la E te dice, no debe desatenderse de la política. Por supuesto, te está diciendo eso. Que no debes dejar de hacer política. Jamás. Pero tampoco ser un politiquero. No. Entonces, es la E, tendría que ser la respuesta. Pregunta número 4. La ironía de Antístenes apuntaba a que si Antístenes era un poco irónico con algo o con alguien en la lectura, ¿no? Entonces, ¿apuntaba a qué en su ironía? ¿A moralizar a la juventud ateniense? Creo que no habla de ningún momento de que la juventud está perdida, no habla nada de eso. Evidenciar su doctrina sobre la política, no le interesa la política, pero tampoco no es que debe desatender la política, ¿no? O sea, no evidencia su doctrina, no emana ninguna doctrina sobre la política. Expresar su desacuerdo con la democracia. En ningún momento habla contra la democracia. Ridiculizar las actividades de los militares. Puede ser. Una ironía es una ridiculización. ¿No es cierto? Puede ser la E. ¿No? Acá sería la D. No, disculpen, a ver, acá creo que está mal puesto. Ya. Y la E, hacer notar la incapacidad de las autoridades. Ah, también. Entonces, profesor, ¿cuál sería, la D o la E? A ver, ahora, mire, ya separé dos, ¿no es cierto? Las otras tres ya las descarté. Ridiculizar las actividades de los militares. ¿En la lectura habla de los militares? No. No habla así, profesor, sí habla de los militares, ahí está. Dice, denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. Ah, se está refiriendo a qué acá, a autoridades ineptas, ¿no es cierto?
individuos elegidos, que serán autoridades ineptas. ¿Ok? Entonces hace notar la incapacidad de las autoridades. No habla en ningún momento de los militares. O si los habla, no quiere ridiculizarlos. ¿Sí? Ok, habla más que todo de las autoridades. Muy bien, la respuesta sería la E entonces. Por último, la pregunta 5. ¿Qué disciplinas se relacionan con el contenido del texto? Disciplinas de estudio, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿ya? A la ciencia y la filosofía. La filosofía puede ser, pero la ciencia no creo, no habla de matemática, no habla de biología, no habla de esas cosas. B, la sociología y la política. La sociología no habla del comportamiento de las sociedades, ¿no? Habla más bien del comportamiento ineficaz de algunas autoridades, pero no de la sociedad en sí. Entonces la B tampoco sería. Un ratito. Perdón. Disculpen muchachos. Creo que ya me está agarrando el virus. Dios mío. Un ratito. Bueno, ya. La C, la filosofía y la educación. Bueno, la filosofía hemos dicho que puede ser, pero la educación. En ningún momento habla de cómo se debe educar a la gente, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Cuando uno analiza, ¿no? Tiene que justamente relacionar la lectura con la pregunta. Lectura, pregunta, ¿no? Y las alternativas que te están dando. La ética, la política y la filosofía. De filosofía estamos de acuerdo que habla. De política también. Pero de ética. Puede ser, dejémoslo ahí. La E, la política, la religión y el derecho. Acá sí ya que no habla de religión, ¿no? No habla de matrimonio, no habla de religión. Habla de derecho tampoco, de política sí habla. Entonces, ¿por qué me inclinaría por la D? Porque la ética es la moral, la virtud. Entonces, habla de esto. Habla de política, ¿no? Que hay que tener cuidado. No hay que alejarse de la política, pero tampoco acercarse demasiado. Y habla de la filosofía, es decir, del modo de vida de la persona, del sabio, ¿no es cierto? La persona que sabe controlar su vida y ya no está en conflicto. Muy bien, muchachos, eso es todo. La siguiente clase, la siguiente semana estaremos, no se olviden, por favor, ya se termina el tercer bimestre, pónganse al día, comunican a sus compañeros, por favor, que no pueden ya dejar de dejar de lado las actividades. Miren, esta semana no estoy dejando ficha de evaluación, no hay, solamente es solución a la lectura anterior, ¿sí? Con la finalidad de que los que han sacado pues mal anteriormente su ficha de lectura, entonces corrijan y mejoren, ¿no es cierto? Esa es mi intención, muchachos. Nos vemos, hasta luego.